Ella se fue por solo 1 hora. Pero al volver, la casa ya no sonaba igual. Había algo en el silencio que no encajaba, y 1 minuto después, ya marcaba al 911. Todo parecía demasiado bueno esa mañana. El sol se deslizaba sobre los azulejos de la cocina como si eligiera los más claros. El aroma a vainilla se mezclaba con el vapor del café. Laura horneaba una tarta para su reunión del trabajo. Y Sophie, su hija de 10 años, construía una torre de Lego en la alfombra, completamente concentrada. Sophie, Laura se inclinó hacia ella. Me voy por solo 1 hora. ¿Puedes quedarte con David? La niña asintió. Sin palabras. Sin sonrisa. Solo un gesto, mecánico, como ensayado. Laura lo notó. Por supuesto que lo notó. Pero decidió ignorarlo. Porque la vida adulta está llena de filtros, no exageres. Hoy es importante. Él se está esforzando. Está en el estudio, en videollamada, añadió. Si pasa algo, llámame. Estaré pendiente. Besó a Sophie en la cabeza. La niña no se movió. Solo ajustó el cuello de su pijama. David apareció un segundo en el pasillo, con su camisa informal y el celular en la mano. ¿Todo bien? Dijo sin entusiasmo. Sí. Me voy. Y se fue. David cerró la puerta y se quedó quieto. La casa estaba en silencio. Su sonido favorito. Pasó junto a Sophie en la cocina. Ella levantó la vista, sin interés. ¿Qué es eso? Una torre. ¿Para qué? Porque es bonita, respondió sin mirarlo. Él resopló y se metió al estudio. Pasaron 15 minutos. Sophie se acercó a la puerta del estudio y tocó. ¿Qué? Rompí la taza de mamá. ¿Cuál? La de París. No fue a propósito. David abrió la puerta. Fruncía el ceño. ¿Y ahora vienes a llorar? No soy tu niñero. Ella se va a enojar. Pégala. O tírala. Estoy ocupado. Cerró la puerta. 10 minutos después, otro golpe. ¿Qué quieres ahora? Me duele el estómago. Come algo. No tengo hambre. Entonces acuéstate. No soy médico. Cerró más fuerte. Pero Sophie se quedó. Sin moverse. Hasta que la puerta volvió a abrirse bruscamente. ¿Estás jugando conmigo? ¿Crees que voy a estar pendiente todo el día? Ella bajó la mirada. Tengo miedo, susurró. Perfecto. El miedo enseña. La tomó del brazo, con fuerza. Sophie se estremeció. La llevó a la habitación. La metió. Cerró con llave. Quédate ahí. Piensa. Volvió al estudio. El clic del teclado fue lo último que se escuchó. Laura regresó antes de lo previsto. La reunión se canceló, el jefe no apareció. Entró a casa con una bolsa de pan y una sonrisa relajada. Sophie. Silencio. Mi amor. Más silencio. Corrió hacia el pasillo. La puerta de la habitación de la niña estaba cerrada. La giró. Cerrada con llave. Sophie. Mamá. La voz era fina, temblorosa, rota. David. ¿Dónde está la llave? En el estudio, respondió él, molesto. ¿Tú la encerraste? Interrumpía. 3 veces. No me dejaba trabajar. ¿Encerraste a mi hija? Solo 10 minutos. Estaba segura. No es una prisionera. Laura ya marcaba al 911. La policía llegó en 7 minutos. David se defendía con la misma sonrisa que usaba para los vecinos. Todo fue un malentendido. Sophie salió de la habitación.
No lloraba. No hablaba. Solo se aferró a su madre. ¿Te tocó?, susurró Laura. Negó con la cabeza. Pero luego dijo. Dijo que soy especial. Que debo ser callada. Que así es como las niñas buenas se comportan. Laura se quedó helada. Los oficiales hablaron con David. Luego con Sophie. No hubo arresto. Aún. Pero uno de ellos, el mayor, al irse le dijo a Laura. No deje esto aquí. Si su hija tiene razón, esto no ha hecho más que empezar. Lo que pasó después lo cambió todo. Y no querrás perderte cómo se desarrolla. La policía se fue sin aclarar nada. Pero esa noche la niña no dijo ni una palabra. Y por la mañana, 3 palabras lo cambiaron todo. Después de que los patrulleros se perdieron al final de la calle, la casa quedó en silencio. No un silencio de paz. Un silencio de esos que pesan. Que gritan lo que nadie se atreve a decir. David se encerró en su estudio y no salió en toda la noche. Laura se sentó en el suelo con Sophie. No hablaron. No había palabras. Solo cercanía. Y una madre conteniendo el temblor de una niña sin voz. ¿Quieres ponerte la pijama?, preguntó Laura en voz baja. ¿O te quedas con la camiseta? Sophie asintió, sin expresión. Como si el miedo se le hubiera instalado debajo de la piel. Se acurrucó en el sofá, hecha un ovillo. Sin protestar. Sin pedir nada. A las 3 de la madrugada, Laura se despertó. Un susurro. Un crujido suave. Y ahí estaba Sophie, parada en la puerta de su cuarto. Descalza. Pálida. Él me miraba, dijo. ¿Qué? Cuando creía que yo dormía. Me miraba. Decía que yo era diferente. No como las demás. Y que no había que contarle todo a mamá. Laura sintió un frío en el pecho. Esa frase. Esas palabras. ¿Dónde las había escuchado antes? Sí. Días atrás, de la boca de él. Solo que dicha con dulzura. Como veneno en taza de té. Abrazó a su hija. La tapó con la frazada. Pero sus manos temblaban. A la mañana siguiente, Laura se reportó enferma en el trabajo. No había espacio en su mente para reuniones ni presupuestos. Solo para proteger. David actuaba como si nada. Tomó café. Saludó. Hizo un par de bromas torpes. ¿Nos hacemos terapia familiar?, dijo, sonriendo forzado. Laura lo miró sin parpadear. Nos vamos a lo de mi hermana. ¿A qué? A pensar. Sin ti. Él quiso protestar, pero la mirada de ella lo detuvo. Rachelle, la hermana de Laura, vivía en las afueras. Era enfermera retirada, mordaz, práctica. Cuando Laura llamó, solo dijo. ¿La tocó? No. ¿Qué hizo? No lo sé. Pero ella tiene miedo. Entonces ven ya. En el camino, Sophie no habló. Hasta que, a mitad de viaje, preguntó en voz bajita. ¿Tía Rachelle sabe guardar secretos? Sabe sostener la mano, respondió Laura. Y eso es mejor. La casa de Rachelle era vieja pero acogedora. Con una galería de madera, un gato cojo y olor a romero. Sophie se encerró con el gato. Laura se quedó en la cocina. Tienes cara de haber visto al diablo, dijo Rachelle, sirviendo té. No lo vi. Lo traje a casa. ¿Qué hizo? Nada que se pueda probar. Pero ella. Dijo que él la miraba. Que la llamaba especial. Que la hacía callar. ¿Y tú? Yo lo amaba. Y no vi nada. No. Solo no querías ver. Silencio. Rachelle,
¿Te acuerdas de Nick? ¿Ese novio tuyo en la universidad? El del sombrero. Sí. Tú me dijiste, fíjate en los ojos, no en la sonrisa. Porque en la sonrisa se esconde todo. Pero los ojos nunca mienten. Laura cerró los suyos. Y recordó. A David. Con su sonrisa amable. Y sus ojos, vacíos. A los 3 días, Sofía se acercó en silencio. Laura estaba peinándose. Mamá. Sí, mi amor. Él me filmaba. Laura se giró. ¿Qué? Con el celular. Cuando me bañaba. Decía que era por seguridad. Pero yo sabía que no. Fue un golpe seco. Un puñetazo emocional. Laura apenas se mantuvo en pie. Fue al departamento. Tomó el portátil de David. ¿Contraseña? La fecha de su boda. ¡Qué original! Abrió una carpeta, ref. Y ahí estaba. Sofía. En pijama. En el baño. En la cama. En cada rincón. Videos. Capturas. Ángulos. Clasificados. Archivados. Laura sintió que el piso se deshacía. Corrió. Llamó a la policía. Tengo pruebas. ¿Dónde está él? En el garaje. Lavando el auto. Lo arrestaron esa misma tarde. Él se reía. Esto es una locura. Un malentendido. Pero ya no tenía poder. Laura lo miró desde la puerta. Apretando el celular. Con Sofía detrás. Y supo que esto apenas comenzaba. Pero no estaba sola. Y lo que venía. Era más grande. Porque cuando una verdad se destapa, otras no tardan en salir a la luz. Ella creyó que todo había terminado cuando se lo llevaron. Pero entonces apareció un disco duro viejo. Y él habló del hogar de una forma que nadie quiso escuchar. Cuando el coche policial se llevó a David, Laura no lloró. Tampoco gritó. Solo se dejó caer en el sillón, como si la hubieran vaciado desde adentro. Rachelle le alcanzó un vaso de agua. Ni lo tocó. ¿Sofía lo vio? Preguntó Rachelle. No. Le dije que saldría por un momento. No pude decirle que se lo llevaban. Y está bien. No tenía que verlo. Pero Laura sabía que eso no era verdad. Sofía ya lo había visto todo. Y lo más doloroso no estaba en los hechos. Estaba en el silencio que vino después. La policía volvió 2 veces más. Primero por la laptop. Luego por el celular. Y al tercer día, uno de los oficiales, Brooks, el más mayor, tocó la puerta con algo envuelto en cinta aislante. Lo encontramos detrás del refrigerador. Es un disco externo. ¿Sabe algo de esto? Laura negó con la cabeza. No. No tenía idea que existía. Brooks solo asintió. Él no quería que lo encontraran. Horas después, Laura se sentó frente a una pantalla. Rachelle a su lado. El archivo se llamaba Safe. Dentro, más de 100 videos. Muchos eran de la calle, el patio, la entrada. Pero otros, eran de adentro de la casa. Una cámara oculta en un peluche. Otra en la rejilla de ventilación. Una más en el botiquín del baño. Cada video era corto. Preciso. Cirugía emocional. Sofía comiendo. Sofía leyendo. Sofía durmiendo. Y en uno de los videos. David. Entrando a su habitación. Sentándose junto a ella. No tocaba. Pero hablaba. El silencio es de los inteligentes, ¿sabes? Los niños tontos hacen ruido. Sofía bajaba la mirada. ¿Tú eres inteligente?
No respondía. Él levantaba su barbilla con 2 dedos. ¿Lo eres? Sí, apenas un susurro. Él salía. La cámara seguía filmando. Y Sophie, sola, en la oscuridad, murmuraba. Esto no es para siempre. No es para siempre. No es para siempre. Laura no se movía. No lloraba. Solo apretaba los puños contra las piernas. Miraba a su hija, ahí, en video. Y la oía repetir ese mantra que rompía el corazón. Rachelle, a su lado, temblaba. Él estudiaba, susurró. Como si fuera un animal de laboratorio. Laura apenas asintió. No era sorpresa. Era confirmación. Brooks regresó una vez más. Esta vez sin uniforme. Hay una conexión con otro caso, dijo. Una niña desaparecida en 2015. Se llamaba Maddie. Laura parpadeó. ¿Qué tiene que ver con David? En el disco encontramos una carpeta con su nombre. Creemos que vivía cerca de él en ese entonces. ¿Usted lo conoció en esa época? No. Fue después. Unos años después. Rachelle se quedó helada. Él me habló de una sobrina, dijo. ¿Qué? Laura giró hacia ella. Una vez dijo, Maddie era muy callada. Inteligente. Diferente. Pensé que hablaba de un pariente. Brooks anotó en silencio. Laura la miraba sin pestañear. ¿Tú lo presentaste, Rachelle? No fue a propósito. ¿Lo conocías desde antes? Solo en línea. Me pareció simpático. Después te lo presenté porque pensé que era normal. Laura no contestó. No podía. Esa noche, Sophie dibujó algo. Una habitación. Una cámara. Un mueble. Y en una esquina, una sombra. ¿Qué es eso, mi amor? Una sombra. ¿Qué sombra? La que me miraba cuando dormía. Tomó el peluche. El mismo de los videos. Lo miró. Y sin decir nada, lo llevó al patio. ¿Qué haces? Preguntó Rachelle. Lo quemo. Y lo hizo. Las llamas subieron rápido. Laura quiso correr, apagarlo. Pero Rachelle la detuvo. Déjala. Déjala quemar lo que la miraba. Y Laura se quedó ahí. Mirando el fuego. Entendiendo que algunas heridas no se limpian con amor. Sino con cenizas. Ellas creyeron que era el final. Pero el hogar aún escondía una sombra. Una que nadie había querido ver. Quemaron el peluche. Pero no lo que vivía dentro. Porque el descubrimiento más aterrador no lo hizo la policía. Lo hizo Sophie. A la mañana siguiente, la casa estaba en calma. Pero no era una calma dulce, era esa quietud densa que llega cuando el caos se ha ido, pero dejó manchas en la alfombra. Rachelle había salido a hacer compras. Laura y Sophie estaban solas. ¿Quieres salir a caminar? Preguntó Laura. No. ¿Dibujar? ¿Pintar? No quiero nada. Laura no insistió. Solo se quedó cerca. Presente. Haciendo ruido con la tetera, como si el vapor pudiera limpiar lo que no pueden las palabras. Sophie se acercó por detrás. En silencio. Como si no pisara el suelo. Mamá. Sí, amor. ¿Tú también tuviste una sombra? Laura se congeló. ¿Qué? Una que decía que te amaba. Pero te encerraba. No por fuera. Por dentro. Ella tragó saliva. Y recordó. A su padrastro, cuando tenía 16. Esas miradas. Esos comentarios, sonreí más. Las chicas deben ser agradables. Y como su madre nunca decía nada.
Sí, susurró. ¿Y se fue? No. Pero ya no vive conmigo. Ahora la reconozco cuando aparece. Sophie asintió. Y soltó la bomba. Yo vi otra sombra. No la de él. Otra. ¿Quién? Tía Rachelle. Laura se tensó. ¿Cuándo? Cuando tú estabas en la cocina. Me dijo, deja de dramatizar, Sophie. David será raro, pero no es un monstruo. Laura tragó saliva. Recordó. Sí. Esa frase. Rachelle la había dicho. Quizás sin mala intención. Pero la había dicho. Esa tarde, Rachelle volvió con bolsas, libros, galletas y un loro de peluche que gritaban no, cada vez que alguien lo apretaba. Es para practicar decir no, dijo con sarcasmo. Sophie se rió por primera vez en días. Grita como tú cuando te despiertas. Gracias, lo tomaré como un cumplido, sonrió Rachelle. Y luego, en voz baja, mirando a Laura. Tu hija está volviendo a brillar. Pero tú pareces desvanecerte. No puedo relajarme, susurró Laura. Siento que si bajo la guardia, todo se derrumba. No eres una muralla. Eres su mamá. Y eso es diferente. Esa noche, Sophie no cenó. Solo dibujó. Un cuarto. Una mujer. Y una sombra detrás. Laura reconoció el dibujo. ¿Quieres decirme quién es? La que decía que exageraba. Pero la sombra la escuchaba. Y por eso nunca se fue. Laura asintió. No dijo nada. Pero entendió todo. ¿Te lastimé? Preguntó Rachelle esa noche, sentándose frente a la niña. No con manos. Con palabras. Pensé que me creías. Pero hablaste como él. Lo siento. Fui cobarde. Y no tengo excusa. Sophie no lloró. Solo dijo. Si vuelves a decir que exagero, te dibujo sin ojos. Rachelle se quedó helada. Y luego sonrió. Acepto el trato. Unos días después, Sophie dijo. Quiero volver a casa. ¿Segura? Quiero mi cuarto. Pero sin cámaras. Sin peluches. Sin nada de él. Laura sintió un nudo en el estómago. Pero asintió. Regresaron. El lugar estaba vacío. Pero lleno de ecos. Mientras limpiaban, Laura encontró una caja antigua en el altillo. Adentro, cartas. Una, escrita por ella misma, años atrás. Si estás leyendo esto, es porque olvidaste quién eras. Porque amaste tanto que dejaste de mirar. Y ahora tienes que recordar. Laura lloró. Pero no por él. Por ella. Por la que fue. Y por la que está volviendo a ser. Sophie se acercó. Quiero quitar las puertas. ¿Para qué? Para ver quién entra. Para que nadie se esconda. ¿Y las ventanas? Que queden. Para que entre la luz. Y así, por primera vez, la casa ya no era una jaula. Era un lugar donde se podía respirar. Pero cuando entra la luz, también ilumina lo que aún queda en las esquinas. Laura estaba lista para luchar. Pero no para ver a su hija declarar frente a una corte llena de extraños. Y Sophie fue más valiente de lo que nadie imaginaba. El juicio empezó 5 meses después. Había cámaras afuera del tribunal. Perros olfateando mochilas. Y periodistas husmeando como moscas alrededor de una herida. Pero adentro todo olía a tensión. Laura sentía los dedos dormidos. El corazón sordo. El juez, una mujer mayor, con rostro de director escolar, marcaba cada pausa con un golpe de bolígrafo. El fiscal, delgado, joven, pero con voz de roca, pidió que Sophie testificara.
¿Estás seguro?, preguntó la jueza. Ella insiste, respondió él. La madre debe autorizar. Ya lo hizo. Laura lo había hecho. Pero con miedo. El tipo de miedo que se siente al soltar la mano de tu hija, sabiendo que camina hacia el fuego. ¿Por qué quieres hacerlo?, le preguntó esa noche. Sophie no parpadeó. Porque si no hablo, él va a pensar que todavía tengo miedo. Y no lo tengo. No como antes. El día de su testimonio, Sophie usó un vestido azul oscuro. Trenzas firmes. Sencilla. Serena. Como si hubiera ensayado durante años. La llamaron al estrado. Laura la miraba desde la primera fila, el estómago hecho nudos. Sophie se paró frente al micrófono. La jueza se inclinó. ¿Estás cómoda? Sí. Puedo hablar. Y habló. Él decía que yo era especial. Que las niñas listas no hacían ruido. Que mamá no necesitaba saber todo. Su voz era tranquila. Pero en esa calma estaba el fuego. Ponía el oso en la repisa. Siempre miraba hacia mí. Pensé que era normal. Pero no. Él lo colocaba para vigilarme. Y me decía, esto es solo entre nosotros. Laura cerró los ojos. Sophie respiró hondo. Siguió. Cuando entendí que no era un juego, ya tenía miedo. Pero más miedo me daba que mamá pensara que yo inventaba. Porque él decía eso, que yo exageraba. El fiscal se acercó. ¿Recuerdas que te dijo cuando te encerró? Sophie asintió. Dijo, si haces ruido, nadie vendrá. Tu mamá no va a regresar tan rápido. El silencio del juzgado fue brutal. ¿Por qué decidiste hablar? Sophie se giró. Miró a su madre. Luego a David. Y dijo. Porque no quiero que otros niños tengan miedo al dormir. Porque el silencio no protege. Es una cárcel. No hubo un solo aplauso. Pero el silencio. Fue un aplauso sin manos. El juez pidió receso. Laura corrió. La abrazó. Le temblaban las rodillas. Eres más valiente que todos aquí, le susurró. Sophie solo sonrió. Ese día no volvieron a casa. Fueron al parque. Compraron helado. Se sentaron en la banca donde, años antes, Laura le había dicho a Sophie, este hombre vivirá con nosotras. Ahora, en esa misma banca, Laura le dijo. Creí que ibas a olvidar cómo hablar. Yo también. Pero aprendí que las palabras no desaparecen. Solo se esconden. Y si no las sacas, te rasguñan por dentro. En la siguiente audiencia, la defensa trató de justificar. No hubo contacto físico. Las grabaciones eran medidas de seguridad. La niña tiene imaginación. Pero la jueza los interrumpió. ¿Saben qué escucho en su argumento? No defensa. No negación. Escucho el miedo de un hombre. Ante una niña que ya no calla. Y con eso, cerró el día. La etapa judicial había terminado. Pero empezaba otra. Aprender a vivir sin miedo. Sin vigilar. Sin sobrevivir. El juicio terminó. La sentencia se dictó. Pero la casa aún guardaba secretos. Y lo que encontraron en ese pequeño cuarto cambiaría el pasado, y el futuro. Era viernes. Sophie dormía profundamente, abrazando a su gato. Laura preparaba té de manzanilla, mirando cómo el vapor se elevaba sobre la estufa. La casa estaba en silencio. No un silencio tenso, sino uno suave. Como si por fin se permitiera respirar. David había sido condenado. No habría libertad condicional. La jueza lo dijo sin temblar. Este fallo no es solo una sentencia. Es protección. Y durará lo que sea necesario.
Los periódicos hablaron. Las redes también. Pero ya no importaba. Ahora la casa era suya. Sin vigilancia. Sin monstruos escondidos en la cotidianidad. Laura decidió limpiar a fondo. No por orden. Por ritual. Abrió armarios. Tiró ropa vieja. Rompió cartas. Subió al altillo. Y llegó a un rincón que evitaba desde hacía años. El pequeño cuarto entre el baño y la habitación. Antes, era el espacio de David. Ahora, era un vacío por conquistar. Entró. Olor a polvo. A metal viejo. A algo químico. Y al fondo, una caja metálica. Cerrada. Con clave. Él decía que ahí guardaba herramientas, murmuró. Probó un código. 117. Cumpleaños de Sophie. La caja se abrió. Adentro, una carpeta. Papeles viejos. Recibos. Documentos. Y un sobre con letra femenina. Si estás leyendo esto, es porque ya lo sabes. Laura lo abrió. Fuiste una buena esposa. Mejor de lo que merecía. Pero nunca preguntaste de dónde venía. Antes me llamaba Danny. Después, David. Cambié de nombre. De ciudad. De historia. Pensé que el amor podía curarme. Pero la oscuridad no se va. Solo aprende a sonreír contigo en la misma habitación. Perdón. Laura dejó caer el papel. No lloró. No gritó. Solo fue a la cocina. Encendió una cerilla. Y lo quemó. Querías que te perdonara, dijo en voz baja. Yo elijo no olvidarte. Elijo no repetir. Pero aún quedaba más. Debajo, una caja de zapatos. Fotos. De niñas. No Sophie. No Laura. Desconocidas. Niñas pequeñas. Con anotaciones al reverso. Demasiado ruidosa. Se sonroja fácil. Interesante. Encontrar el enfoque correcto. Laura sintió náuseas. Tomó fotos. Llamó a la policía. Fue a la estación. Brooks la recibió. Él llevaba un registro. Como un cazador. Estudiaba. Planeaba. Probablemente, hay más víctimas. ¿Yo pude haber hecho algo antes? Preguntó Laura. Usted fue la primera en romper el silencio. Eso ya cambió todo. Esa noche, Sophie le esperaba con una libreta. Estoy escribiendo un cuento. ¿Sobre qué? Sobre una niña que se convierte en piedra cuando tiene miedo. Pero un día descubre que no es una piedra. Es un cristal. Y brilla. Laura se agachó junto a ella. ¿Y se salva? No. Ella empieza a salvar a otros. Porque nadie más sabía cómo era tener miedo, desde adentro. No dijeron nada más. Solo se quedaron juntas. Una madre. Una hija. 2 sobrevivientes. No rotas. Renacidas. Pero cada final deja un eco. Y, algún día, alguien volverá a tocar esa puerta. No será un monstruo. Será el pasado, pidiendo su última palabra. Pensaban que ya lo habían superado. Pero el dolor no siempre vuelve como persona. A veces regresa en forma de preguntas. Y una sola, dicha en la madrugada, le robó el sueño a Laura. Había pasado una semana desde que Laura entregó la caja con las fotos. Volvieron a citarla. Le hicieron más preguntas. David ya no era solo un agresor, era parte de un caso nacional. Una red de víctimas comenzaba a revelarse. Pero en casa. En casa, reinaba algo parecido a la paz. Sophie volvía a dibujar.
Historias, criaturas, símbolos. En uno de los dibujos, una niña bajo una cámara de seguridad. En otro, una mujer de espaldas, con la frase, ¿dónde estabas cuando tenía miedo? Laura no preguntaba. Aprendió a no invadir, a no traducir cada trazo. A estar ahí. Simplemente. Una noche, mientras dormía, escuchó pasos suaves. Se despertó. Y allí estaba Sophie. Blanda. Pálida. Con la mirada profunda. Mamá. ¿Qué pasa, amor? ¿Y si cuando yo crezca, me parezco a él? Laura se sentó de golpe. ¿Qué? ¿Y si miento? ¿O lastimo a alguien? Si empiezo a decir cosas como no es para tanto. Si me vuelvo como él. Laura respiró hondo. Quiso contestar rápido, pero no pudo. Sabía que esa respuesta requería más que palabras lindas. Sophie, mírame. Tú no eres él. No podrías serlo. Y si alguna vez dudas de ti, estaré para recordarte quién eres. ¿Y tú, te pareces a él? No. Pero me creí sus palabras. Y eso duele más que parecerse. Porque el daño más profundo es cuando no ves lo que tenías delante. Al día siguiente, hornearon waffles. Sofía dibujó una lechuza. Y Laura la observaba, como quien cuida una llama pequeña en un bosque frío. Rachelle llegó al mediodía. Traía libros, galletas, y un loro de juguete que gritaba no, cada vez que alguien lo presionaba. Sirve para practicar decir lo que una siente, bromeó. Sofía se rió fuerte. Suena como tú cuando te enojas. Me lo merezco, dijo Rachelle. Y en voz baja, a Laura. Tu hija está volviendo a brillar. Pero tú. Pareces desaparecer. No me permito relajarme, confesó Laura. Siento que si bajo la guardia, todo se rompe. No eres una trinchera. Eres madre. Y eso también implica caer. Esa tarde llegó una carta. Sin remitente. De puño y letra. Con una sola foto, una niña. Muy pequeña. Sonriente. Y una frase escrita en marcador rojo. Ella sobrevivió. Gracias a ti. Dentro, una nota. Gracias por no quedarte callada. Yo viví con él en 2013. Entonces se hacía llamar Brendan. Ahora él está tras las rejas. Y yo, estoy viva. Laura se dejó caer. Temblaba. Pero no de miedo. De verdad. Sophie tomó la foto. Es un pájaro libre, dijo. ¿Cómo? Mira cómo sonríe. Como si nunca hubiera estado en una jaula. Laura no supo qué responder. Una semana después, Sophie se presentó en el acto escolar. Era una noche fría, con padres apretados en sillas plásticas, y niños disfrazados de árboles, estrellas y animales. Pero Sophie salió sin disfraz. Esto no es una obra. Es una carta. Para los que alguna vez tuvieron miedo. Para los que sobrevivieron. Y para los que hablaron. Pausa. La voz le tembló, pero no bajó la mirada. Yo soy una de esas personas. Y ya no tengo miedo. Silencio. Y después. Aplausos. No fuertes. No escandalosos. Sinceros. Después del acto, Laura abrazó a su hija. ¿Quieres celebrar? No. Quiero ir a casa. Y que estés conmigo. Caminaron de la mano. Sin discursos. Sin promesas. Solo con la certeza de que, esta vez, no caminaban solas. Pero el pasado nunca se va del todo. Y un mes después. Otra carta llegó. Sin remitente. Sin firma. Solo decía.
Él me conocía. Tú no. Gracias por detenerlo. El pasado no desaparece, solo cambia de forma. Y cuando golpearon la puerta, Sophie fue quien se levantó. Pero no fue ella quien abrió. Fue todo lo que vivieron hasta entonces. La primavera llegó sin pedir permiso. El invierno, agotado de tanto pesar, simplemente se retiró. Sophie volvió a la escuela. Primero medio turno. Luego jornada completa. Ya no bajaba la mirada. Ya no evitaba preguntas. Una compañera le regaló una tarjeta que decía: eres como una superheroína, pero sin máscara. Laura trabajaba desde casa. Escribía propuestas para una fundación que ayudaba a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Por primera vez, sentía que su historia no era solo dolor. Era herramienta. Era puente. ¿No quieres contar tu testimonio?, le preguntó Rachelle. No. Quiero hacer que otras no tengan que darlo nunca. Y fue esa tarde, justo cuando parecía que todo volvía a tener forma, que tocaron la puerta. Sophie dibujaba en la sala. El gato dormía. Y el loro mecánico gritaba un no, desde el estante. El golpe fue suave. Preciso. No agresivo. Pero tan exacto, que parecía hecho por alguien que sabía exactamente a quién llamaba. Mamá, dijo Sophie, levantándose. Alguien tocó. Laura fue hasta la puerta. Miró por la mirilla. Un hombre. Traje sencillo. Maletín. Sin amenaza. Abrió. ¿Señora Beston? Sí. Mi nombre es Henry. Represento a una familia mencionada en el caso contra su exmarido. Laura sintió que el piso bajaba 1 centímetro. Mi sobrina. Emma. Él la filmó en 2015. No lo supimos. Hasta el juicio. Ahora está a salvo. Y ella quiso enviarle algo. Sacó un dibujo. Un ave. Sin jaula. Y debajo, con letra infantil: gracias por romper la puerta. También entregó un sobre. Dentro, una nota. A veces basta con una mujer que diga ya es suficiente. Para que otras 10 encuentren su voz. Y una niña, sus alas. Henry se inclinó con respeto y se fue. Sophie tomó el dibujo. Es como el pájaro de mi sueño, dijo. ¿Qué sueño? Donde yo volaba. Pero no sola. Con alguien de la mano. ¿Con quién? Ya lo sé. Contigo. Una semana después, Sophie se subió a un escenario. El colegio organizó una presentación. Padres. Luces bajas. Noche de lluvia. Sophie salió sin disfraz. Solo ella. Frente a todos. Esto no es un acto. Es una carta. Para quienes alguna vez tuvieron miedo. Para los que sobrevivieron en silencio. Y para los que hablaron, cuando dolía más. Pausa. Yo soy una de esas personas. Y ya no tengo miedo. El aplauso fue distinto. Sin estruendo. Pero lleno de verdad. Esa noche, Laura la abrazó fuerte. ¿Quieres que festejemos? No. Solo quiero volver a casa. Y que estés ahí. Cruzaron la calle de la mano. Sin ruido. Sin sombras. Solo con la certeza de que esta vez, sí estaban a salvo.